ahí arriba el título de la prédica de esta noche. No es lo que Dios va a hacer, hermano, es lo que Dios ya hizo. A ver, repita conmigo. No es lo que Dios va a hacer, sino es lo que Dios ya hizo. Entonces estaba escuchando algunos cantos, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta escuchar alabanzas de adoración? ¿Se escucha o no escucha en su casa, verdad? Wow, está haciendo su aseo. La mujer, ¿qué pone, hermano? Alabanzas, ¿verdad? Antes ponía Paquita, la del barrio, pero ahora ¿qué pone? Alabanzas, amén. Y los hombres, ¿qué ponemos? En lugar de poner hoy otras cosas, ¿qué ponemos? Alabanzas, ¿verdad? Usted está preparando su prédica, está leyendo la Biblia, ¿qué pone? Alabanzas. Y hay muchas alabanzas muy bonitas, ¿verdad? Que te ministran, que tocan tu corazón. Pero si tú pones mucha atención a lo que están hablando, muchas cosas están fuera de lugar, hermano. Son bonitas, hay algunas que tienen, ¿verdad? Están ungidas, pero hay cosas que dices, ¿y esto de dónde o cómo? ¿Por qué? Pero a veces ni ponemos atención, tú nada más cantas. Como lo hacíamos antes en lo secular, ¿verdad? Que escuchabas una canción y te gustaba y wow, ¿verdad? Estabas enamorado, te querías cortar las venas. Pero si tú escuchas aquella canción que te encantaba, si tú le pones atención a la letra, te vas a dar cuenta que habla de cosas bien tremendas, bien terribles, hermano. Les voy a confesar algo. Hoy estaba yo ahí afinando en la predicación y pues te salen ahí, ¿no? Pones alabanza, pero te sale de todo, ¿sí o no? Te sale de todo, te salen alabanza, te salen también canciones de Luis Miguel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y rápido, ¿no? Aunque no le pongas ya los que eran de Luis Miguel. ¿Cuántos eran de la época de Luis Miguel, hermano? ¿Sabes, hermano? ¿Verdad? Y cuando ves la canción ahí, la incondicional, y lo ves vestido de piloto, y ¿sí o no te dan ganas de picarle? ¿Sí o no? ¿O nada más a mí? Sí, porque fue nuestra época, hermano, ¿sí o no? Entonces el enemigo está trabajando tus pensamientos. Mira, la incondicional, le voy a picar. Entonces quiero confesarle que hoy, mientras estaba haciendo eso, estaba escuchando algunas alabanzas y me salió ahí Maná. ¿Cuántos son de Maná? No, entonces no son de mi edad ustedes. Pero lo que me llamó la atención es que dice Maná con Joy, ¿no? La hermana de Jesse y Joy. Sí conocen esa pareja que cantaba, ¿no? Y yo dije, ¿qué hace esta chavita con estos cuates de Maná, no? Que medio se suponía que la Joy era cristiana, ¿no? O algo así, ¿o no? Pero una chava buena, se ven, ¿no? La Jesse y Joy, se ven un dueto bueno, ¿no? Canciones bonitas. Y digo, ¿yo qué está haciendo ahí con Maná? Y me llamó la atención y dije, pues a ver, le voy a picar. Y entonces estaban hablando, no me acuerdo cuál era la canción. Ah, eres mi religión. Así se llama la canción, ¿sí la has escuchado? ¿Sí la sigue oyendo? Amén. Eres mi religión. Y dije, ¿qué tiene que ver esta niña con Maná? Y eres mi religión. Entonces está hablando de que la chava es su religión, es su Dios, eres mi todo, le está diciendo a la chava. Pero dice que está en el muelle de San Blas, o esa es otra la canción. El chiste es que está diciendo, ¿sabes qué está diciendo? Que andaba muy triste, ¿no? Y con ángeles caídos y no sé qué tanta cosa, y dices, wow, man. Y cuando eras bien mundanote, bien que cantabas y los ángeles caídos, ¿no? Y los ángeles caídos son los ángeles que pecaron, de los que hablamos el domingo, ¿verdad? A los cuales Dios entregó a prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Entonces, pero no solamente en las canciones seculares, sino aún en las cristianas. No hablo de que tengan cosas, ¿verdad? Por ahí dicen que hay canciones subliminales. Entonces yo no me meto en ese rollo, pero sí hay letras que, por ejemplo, una que pusimos el otro día que está muy padre. No voy a decirte quién es, ¿verdad? Para que no nos vean ahí. Pero dice de la siguiente manera: ven y hazlo otra vez. Y de ahí surgió el tema de esta predicación. Ven y hazlo otra vez. ¿Sí se acuerdan? Ven y hazlo otra vez. Entonces mira, el Señor, cuando ya lo hizo, ya no tiene por qué volver a hacerlo. Pero el que cantamos, ven y hazlo otra vez. No, yo ya lo hice. Ahora tú métete dentro de lo que yo ya hice. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el título es, no es lo que Dios va a hacer, hermano, sino lo que Él ya hizo. Es decir, no dices, híjole, Dios, se me olvidó hacer esto, lo voy a hacer. No, yo ya lo hice. Entonces no es lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios ya hizo. ¿Sí? Casa de Dios no es lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios ya hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Ahorita ya les decíamos, ya necesitamos más espacio. No es lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios ya hizo. ¿Verdad? Quizás nosotros no vemos, ni siquiera tenemos el entendimiento de ver hasta dónde ya Dios nos llevó.
Pero no es que Él lo va a hacer, Él ya lo hizo. ¿Cuántos creen que Dios ya había hecho esta reunión de ahorita? ¿Verdad? No es que dijo este día martes 18 de mayo del 2021 se va a llenar la congregación. No es lo que va a hacer, sino lo que Él ya hizo. Entonces nosotros tenemos que caminar en las cosas que Él ya hizo, no las que ya va a hacer, ya están hechas, hermano. Y es ahí donde me quiero dirigir. Arrancamos. En Génesis capítulo 2, versículo 2, está hablando, ¿verdad? Génesis 1, ¿verdad? Los que leen la Biblia, ¿verdad? Por eso es importante que usted lea la Biblia, para que cuando ya diga el tema, usted dice Génesis 2, ya usted ya se conectó a dónde vamos a hablar. A ver, ¿quién me puede decir de qué habla Génesis 2? Si es que usted lee la Biblia. ¿De qué habla Génesis 2? La creación de la tierra. Wow, hermana Mónica, ¿estás leyendo o alguien te lo contó? ¿O quién te sopló? Porque el que lee la Biblia sabe que Génesis, ¿de qué habla Génesis, hermano? De los principios, del origen. ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios? Los cielos. Y tú no vas a decir cielo, no. Hasta el tercer cielo, las galaxias. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 1, y ahí viene diciendo, ¿verdad? Y Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Qué pasó entre 1 y 2? Si Dios hizo el cielo y la tierra, poco lo hizo desordenado. ¿Qué pasó entre versículo 1 y 2, hermano? ¿Verdad? Entonces, lea la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que le va a derribar esas fortalezas, la que le va a derribar esos argumentos, la que le va a abrir los ojos para que usted entienda quién es, hacia dónde va y lo que Dios ya ha predestinado para usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Génesis 1:1, ¿verdad? Hasta el capítulo 2 habla de que Dios creó todas las cosas, del día 1 al día 6. Amén. Entonces, pero vamos a entrar en el capítulo 2, versículo 2, cuando llegó, dice, y aquí tengo varias versiones, ¿verdad? Para que ustedes vea qué es lo que dicen. La primera es la Nueva Traducción Viviente, la segunda es Nueva Versión Internacional, y la tercera es Reina Valera 60. Génesis capítulo 2, versículo 2, dice la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había, ¿qué, hermano? Terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Entonces no es lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios ya hizo. ¿Sí me entiende? No es que Dios va a hacer cosas nuevas en usted, ya las hizo. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, meternos y caminar en esas cosas que Dios ya hizo. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos se quedan así como si no se me entienden. Para eso está la grabación, hermano. Si es que usted tiene hambre de Dios, si es que usted tiene sed de Dios, va y, a ver, me conecto, me grabo, a ver, vuelvo a escuchar, ¿qué dijo? Entonces, Nueva Traducción Viviente, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de la creación. Diga conmigo, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su obra. Diga conmigo, de toda su obra. Y toda su obra es ¿qué? Es toda, hermano. No que llegó el día séptimo y ay, se me olvidó hacer X cosa. Él descansó de toda su obra. O sea que en usted ya está la obra de Dios completa. Pero usted necesita meterse en las cosas que Dios ya hizo. Amén. ¿Verdad? Si usted es obediente, si usted es entendido, si yo me quiero meter en las cosas que Dios ya hizo, ¿dónde voy a encontrar las cosas que Dios ya hizo? En su palabra, hermano. Wow, la palabra de Dios es maravillosa, es hermosa. Ya se los he dicho muchas veces. ¿Quiere usted encontrar respuesta a cualquier situación de su vida? Aquí está. ¿Quieres encontrar el remedio para tus enfermedades? Aquí está. ¿Quieres encontrar sanidad para tu alma? Aquí está. ¿Quieres encontrar solución para tu matrimonio? Aquí está. En la Nueva Versión Internacional dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido.
Es decir, ya Dios ya la terminó, no está haciendo cosas nuevas. Y muchos cantos hablan de eso, ¿verdad? O muchas prédicas o muchas profecías de que Dios va a hacer cosas nuevas. Ya están hechas. ¿Cuántos dicen amén? Pues si ya están hechas, entonces usted métase en lo que Dios ya hizo. Y la Reina Valera 60 dice: y acabó Dios en el día séptimo. ¿Qué acabó? ¿Qué acabó? La obra que hizo, y reposó el día séptimo, diga conmigo, de toda la obra que hizo. Entonces, si ella terminó su obra que hizo, ¿seguirá haciendo más cosas? Ya están terminadas, hermano. Es como si a usted le dejara una tarea, ya la terminó, ¿tiene que seguir haciendo? No, ya está terminada. Entonces no es lo que Dios va a hacer, ¿no? Es lo que Dios ya hizo. Y lo vamos a ir viendo a través de la escritura. Avanzamos. Introducción. Dios terminó su obra completa desde el día sexto, ¿verdad? De la creación. No es que Dios va a hacer cosas nuevas, hermano. Él ya lo hizo todo. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo hizo todo. Lo pasado, lo presente y lo por venir. Porque Él es, ¿cómo es nuestro Dios, hermano? ¿Cómo es nuestro Dios? Eterno. ¿Cómo son las cosas que hace Dios, hermano? Eternas. Ahora nosotros solo tenemos que andar en esas obras gloriosas que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, si ya están hechas, ahora ¿qué tengo que hacer yo, hermano? Caminar en esas obras. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia habla mucho acerca de ese camino, ¿verdad? ¿Cuál es ese camino que debemos de caminar, hermano? Es Jesús. Jesús mismo dijo: yo soy el ¿qué? El camino. Por ese camino es que tenemos que caminar, hermano. Proverbios 4:18 declara que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cuál es la senda de los justos? Es la palabra de Dios, hermano. ¿En qué tenemos que caminar? En lo que ya Dios hizo. Amén. Cada uno de nosotros decide en qué obras queremos caminar, hermano. Cada uno de nosotros decide en qué obras quieres caminar. ¿En las obras que Dios ya hizo, que ya terminó? ¿O en qué quieres caminar? Cada uno de nosotros decide en qué obras queremos caminar. En las que Dios ya hizo y predestinó para nosotros, o en las obras de las tinieblas. ¿Cuántos quieren caminar en las obras de las tinieblas, hermano? ¿Cuántos quieren caminar en sus propias obras? ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Por qué batallamos? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué nos caemos? ¿Por qué no tropezamos? ¿Por qué nos rompemos en la boca? Porque no caminamos en lo que Dios ya hizo. Todos nuestros problemas son porque no caminamos en lo que Dios ya hizo, ¿no? Y si tú entiendes que Dios no va a hacer cosas nuevas, que ya las hizo, pues tú tienes que proponerte en tu corazón caminar en esas obras que Él ya hizo. Porque sabes que las obras de Dios son perfectas. Y por eso le reitero que vaya y métase y escuche las predicaciones. Porque si usted no está caminando en las obras de Dios, si usted está batallando, si usted sigue luchando, es porque sus pensamientos, ¿verdad?, siguen siendo pensamientos malos. Es tanto el tiempo que hemos pasado, ¿verdad?, haciendo lo malo, ¿verdad?, que todavía hay batalla en nuestra mente. ¿Cuándo vamos a tener la victoria, hermano? Ya Dios nos dio la victoria, ¿sí o no? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer nosotros? Caminar en esa victoria. Amén. Avanzamos, hermano. La obra completa de Dios va más allá de lo que nosotros imaginamos, hermano. Dios no solo acaba de crear el pasado, sino que también, ¿qué?, el futuro. Dios no solo acabó de crear lo pasado, sino que también, ¿qué acabó, hermano? Lo futuro. Es decir, lo que todavía no, para nosotros no pasa, Dios ya lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Lo que viene en Apocalipsis, todo lo que está en Apocalipsis, no es que va a venir, ya Dios lo hizo. Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuándo fue predestinado Jesucristo, hermano? ¿Cuándo lo hizo el Señor? Que Jesucristo iba a venir a morir por nosotros. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba hecho. No es que lo iba a hacer en el año cero, sino que ya lo había hecho. Pues ahora, tanto esas generaciones como nosotros, ¿en qué tenemos que caminar? ¿En lo que Dios va a hacer o en lo que Dios ya hizo?
en lo que Dios ya hizo. Amén. Dios no solo acabó de crear lo pasado, sino también que lo futuro. Tal vez a nosotros nos cueste entender esto, porque estamos limitados por el tiempo, ¿verdad? A lo mejor no entiendes porque dices, híjole, no, pues yo estoy aquí en mayo 18 del 2021, ¿por qué me estás hablando de lo que todavía no sucede? Para nosotros no sucede, pero para Dios ya lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Lo que está pasando en Israel no es algo nuevo, sino que ya estaba establecido. Amén, hermanos. Todo lo que va a suceder ya está establecido que suceda. Tal vez a nosotros nos cueste entender esto porque estamos limitados por el tiempo, pero Dios no está limitado por el tiempo, hermano. Él trasciende el tiempo y todo lo que hace es eterno. Para Él el futuro ya está hecho. ¿Verdad? Para ti dices, el futuro no, pues todavía no sé qué va a pasar, pero Dios ya lo hizo. Entonces yo quiero caminar en lo que Dios ya hizo. No en lo que va a hacer, sino en lo que Él ya hizo. Desde el principio Dios diseñó el final de los tiempos y todo lo que sucedió en medio. O sea que en ese día sexto Dios terminó toda su obra. ¿Cuántos dicen amén? Ya está terminada, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Caminar en esas obras que Dios ya hizo. Avanzamos. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice lo siguiente, aquí es donde habla de las obras: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Cuándo las preparó, hermano? De antemano, para que anduviésemos en ellas. No es que Dios las va a preparar, sino que Él ya las había preparado. ¿Para qué las preparó, hermano? Para que tú y yo caminemos en esas obras. ¿Cuáles son esas obras? Las que están aquí en su palabra. Entonces camina en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren caminar en la palabra de Dios? Las cuales Dios preparó de antemano, ¿verdad? Ya estaban preparadas desde la fundación del mundo. Ya estaban preparadas cuando Dios terminó su obra. Ya estaban preparadas, ya estaban terminadas esas obras. Las terminó de antemano, las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Los cuantos quieren andar en las obras de Dios, hermano? No es que las va a preparar, ya las preparó. Ahora tú y yo solamente tenemos que caminar en esas obras que Dios preparó desde Génesis capítulo 6. Amén, hermanos. Avanzamos. Primera de Pedro 1:20. También aquí busqué, ¿verdad?, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional y la Reina Valera 60. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 1:20. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. ¿De qué está hablando, hermano? Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo. ¿De qué está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Que Dios lo eligió ¿cuándo, hermano? Después. Dice ahí, antes. ¿Dios lo va a hacer o ya lo había hecho? Ya lo había hecho. ¿Cuándo? Antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días ha sido revelado por el bien de ustedes. O sea que hoy en día, ¿verdad?, Jesucristo es revelado a nosotros por nuestro bien, para que nosotros caminemos en esas obras. ¿En cuáles obras? En las de Jesús. Amén. La nueva versión internacional dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ¿quién, hermano? De nosotros. Es decir, no es lo que va a hacer, sino lo que Dios ya había hecho. O sea que, en otras palabras, Dios pensó en ti y en mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí era para que usted se hubiera vuelto loco. ¡Wow! Dios pensó en mí. ¡Wow! Y le estoy hablando ni siquiera de lo que dice ahí
en Proverbios, ¿verdad? No sé si es Proverbios o Salmos, donde dice: mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que cuando estaba siendo formado en el vientre de tu madre, ¿quién te estaba viendo, hermano? ¿Quién estaba viendo, observando tu desarrollo? ¿Quién te estaba viendo? Dios. Pero aquí está hablando de eso, está hablando desde antes. Que siquiera hubiera sido creada tu mamá, tu abuelita, ya el Señor ya había pensado en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y luego la Reina Valera dice: ya destinado desde antes de la fundación. ¿Cuándo estaba destinado? Desde antes de la fundación. ¿Cuándo lo había hecho Dios? Cuando terminó su obra, al principio, ¿verdad? No es que lo iba a hacer, sino que Él ya lo había hecho. No son las cosas que Dios va a hacer, sino las que Él ya hizo, en las que tenemos que caminar, hermanos. Entonces Jesucristo ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Entonces sí me está entendiendo, hermano? No es lo que Dios va a hacer, sino lo que Él ya hizo. ¿Verdad? No estés esperando, pues que Dios haga algo para que yo cambie. No, Él ya lo hizo. ¿Qué hizo? Predestinar a su Hijo desde antes para venir a morir por usted, para que usted tuviera vida eterna, para que usted fuera una persona diferente. ¿Lo va a hacer o ya lo hizo? Ya lo hizo. Entonces usted ahora camine en lo que Dios ya hizo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Entonces por eso le digo que ponga atención en los cantos, ¿no? Que son bonitos, pero póngale atención. Ven y hazlo otra vez. Ya lo hizo. Porque por ejemplo, si aplicamos ese verso de ven y hazlo otra vez y lo aplicamos a Jesucristo, ¿será posible que Él venga y lo haga otra vez, que muera por nosotros otra vez? No, ya lo hizo. Entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Pues caminar en lo que Él ya hizo. Ya me salvó, ya murió, ya resucitó, ya voy yo camino en esa victoria. ¿Cuántos dicen amén? Algunos como que veo que dicen: ay, pastor. Pues si no entiende, tenga confianza, ¿verdad? Acérquesele, por ejemplo, la familia Díaz, acérquese a Fátima o a Lupita y: oye, ¿tú entendiste? No, yo estoy igual que tú. Bueno, pues pregúntenle a Mariana. Y si Mariana: no, yo estoy igual, pastor. Bueno, pues entonces inviten al pastor a un café con un pastel y que nos explique en la casa. Pero no se quede con la duda. De veras, muchas veces, eso te lo decían en la escuela, ¿verdad? La gente: sí, yo sí. Y no quieren ni participar, porque si digo una barbaridad, todos se van a burlar de mí. ¿Y sabes quiénes son los que más aprenden? Los que preguntan, hermano. Porque el otro no entendió, porque ya se quedó con la duda, y ahí se quedó. Se formó una que en su mente, una fortaleza, y así se quedó. Pero el que pregunta, aunque se rían de él, aprende. Amén. ¿Entonces están aprendiendo? Entonces no es que lo va a hacer otra vez, ya no, ya fue hecho. Amén, hermano. No es que te va a volver a llamar a ti, ya te llamó. Sí, va a decir: mira, este ya se apartó, lo voy a volver a llamar. No, ya te llamé, ahora camina en mis obras. Y por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que cuando Él te llama, ese llamado es irrevocable. Sé que tú puedes andar vagando y tú tienes el llamado que Dios ya te hizo. Ya dependerá de ti acudir a ese llamado, de meterte en las obras que Él ya hizo, que Él ya preparó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. Amén. Amén. Obviamente el enemigo lo sabe y por eso mucho tiempo nos tuvo en donde, hermano, extraviados. Amén. Avanzamos. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Estamos hablando de que no las cosas que Dios va a hacer, sino las cosas que Dios ya hizo, hermano. ¿Te va a salvar o ya te salvó? ¡Ya te salvó! ¿Cuándo te salvó? ¿Cuándo perfeccionó tu obra? A ver, ¿cuándo? A ver si está entendiendo. ¿Cuándo fue que ya Él te salvó? Desde antes de la creación, ¿no? Pero de acuerdo a lo que estamos abordando, ¿cuándo fue que Él ya te salvó? Cuando terminó toda la obra.
¿Cuándo la terminó? Diga conmigo, en el día sexto. En el día sexto. Ahí la terminó. ¿Y cuándo se consumó? La cruz. En la cruz. Pero no es que lo iba a hacer, ya lo había hecho. Se consumó en la cruz y ahora nosotros tenemos que caminar en la cruz. Tenemos que mirar a la cruz, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Amén. Avanzamos, dice aquí versículo, Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde nos bendijo, hermano? En los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué, hermano? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? Diga conmigo. Antes de la fundación del mundo te escogió. ¿Y para qué te escogió, hermano? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Vas a ser santo y sin mancha? ¿O ya te hizo? ¿Verdad? El problema es que tú no quieres caminar en las obras de Dios, en las obras que Dios ya hizo. Si Él ya te hizo santo y sin mancha, ¿cómo debes de caminar, hermano? En lo que Dios ya hizo. No te dejes engañar por el enemigo y sigas caminando en las obras de las tinieblas. La Biblia habla de que las obras de las tinieblas las tienes que reprender en lugar de andar en ellas, hermano. Y versículo 5 dice: ¿por qué hizo todo esto? En amor, habiéndonos, ¿qué, hermano? Diga conmigo: predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados. ¿Cuándo fuimos adoptados como hijos de Dios, hermano? ¿Cuándo fuimos adoptados? Cuando Él terminó la obra, hermano. Ahí la terminó. No es que dijo: híjole, ya terminé, pero me salió mal esta Mariana, me salió mal. Voy a regresar a corregir lo que hice. ¿Sí será así o ya te hizo perfecto? Si es que tú ya creíste en Jesucristo, ¿verdad? Si es que tú ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, si es que tú estás caminando en las obras de Dios que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero si Dios te predestinó, Él ya lo hizo. ¿Sí me estás entendiendo? Él ya lo hizo. Él ya te, dice aquí, ya te hizo santo y sin mancha delante de Él. Y si Él ya lo hizo, ahora tú camina en esa verdad. Y por eso es hermosa la palabra, ¿verdad? Si Él ya te hizo, ya te santificó y ya te hizo sin mancha, no seas como el cochinito que te vuelvas a revolcar en el lodo. ¿Por qué creen ustedes que el cochinito lo bañan y se va a revolcar el lodo? ¿Por qué creen, no? ¿Quién me podría dar una explicación? ¿Hay aquí algún granjero? ¿Por qué el cochinito que lo lavaron por aquí lo lavas y se va a revolcar al lodo? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. ¿Y sabes por qué otra cosa? Porque los animalitos no piensan. Di conmigo: pero yo sí pienso, pastor. Entonces ya no te vayas a revolcar al lodo, porque ya Dios, ¿verdad? Según te escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Pues tú, al contrario del cochinito, ¿verdad? Cada vez que el Señor ya te lavó con su sangre, ahora tú, ¿qué tienes que guardar? Tu santidad. El que ya está santificado, dice la Biblia, santifíquese todavía. Busca la santidad, busque la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Lo va a hacer Dios en tu vida? Ya lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Dice aquí el versículo 5: en amor. ¿Por qué lo hizo, hermano? Porque te ama. Porque te ama. Así es que ya no andes sufriendo por el desamor del hombre, de la mujer.
Si Dios te ama desde el principio, ¿por qué andas batallando? ¿Acaso cómo es el amor de Dios, hermano? Ya también hemos predicado mucho. ¿Cómo es el amor de Dios? Es eterno, pero ¿qué más es el amor de Dios? ¿Y cómo es el amor ágape? Incondicional, que perdona todas las faltas. O sea que Dios te ama de una manera, ¿cómo, hermano? Incondicional. Y te ama con un amor eterno, dice, ¿verdad, el profeta? Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, fíjate, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué te santificó? ¿Y por qué te hizo sin mancha delante de Él? Por su voluntad, por su mera voluntad. Pues si tú entiendes eso, hermano, y yo entiendo eso, pues caminemos en las obras que Él ya preparó. No que va a preparar, sino que ya las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Avanzamos, Romanos capítulo 8, 38 y 39. Ya vamos a la recta final. ¿Sí me están siguiendo, amados hermanos? O nada más me dice amén para que no me vaya a preguntar el pastor. Ay, cuando pregunta me pongo a temblar. Pero hoy que aprendió usted, ¿verdad? Que si le pregunto, ¿qué va a hacer usted? Contestar, ¿verdad? Aunque diga una barbaridad, porque va a aprender. Amén. ¿Cuál es el tema de la prédica de hoy? No es lo que Dios va a hacer, sino lo que ya hizo. Entonces mucha gente está hablando lo que va a hacer, qué Dios va a hacer, qué Dios va a hacer. No, ya lo hizo, hermano. Ya lo hizo. Amén. Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, diga conmigo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios, hermano? Pero fíjate cómo dice ahí donde está subrayado: ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Y sabes por qué nada nos puede separar del amor, ni lo presente, ni lo que está por venir? Porque Él ya lo hizo, hermano. Él ya lo hizo, ya te amó desde antes de la fundación del mundo. Y si Él ya te amó, nada te puede apartar de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si tú entiendes que eres un hijo de Dios, ¿verdad? Y que Él ya te amó, tienes que caminar en las obras de Dios. ¿Sí está entendiendo, hermano? Porque mira, caminar en las obras de Dios te va a evitar muchísimos problemas. Ahora, hermano, escúchame lo que te voy a decir. No te preguntes o no digas: híjole, pero es que tengo un montón de problemas, un montón de situaciones, un montón de pecado que ando arrastrando. No te preguntes eso y me digas: Dios te está diciendo hoy, no es lo que voy a hacer contigo, es lo que ya hice por ti. Así es que ya deja todas esas cosas atrás. El que está en Cristo es una nueva criatura, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Él ya lo hizo. Ahora depende de ti y de mí que caminemos en todas las cosas que Él ya hizo. Pero si tú quieres salir y volver a lo mismo, pues es que no has entendido nada. Es que estás como el cochinito, no piensas ni entiendes. Ahora yo le pregunto a todos ustedes, hermanos: ¿usted no piensa? ¿No entienden los que están aquí? A ver, nada más ¿sí entiende o sí piensa o no? Sí, todos aquí tenemos el don de pensar, de razonar. Entonces, si usted está escuchando eso, usted está ¿qué? Razonando. Y si usted está escuchando que Dios ya lo hizo todo y que yo solamente tengo que caminar en sus obras, pero no lo estoy ejecutando, entonces pienso: no, pero si yo soy un ser racional, yo no soy como el cochinito que lo hace por instinto, porque no piensa. Yo sí pienso.
Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no te está permitiendo ejecutar todo lo que vienes a aprender aquí? Las fortalezas. Las fortalezas que hay en ti. Los argumentos. Y esto es real. Si a una persona X, ¿verdad? Toda la vida desde que era un niño le dijeron que era un tonto, ahora que ya es un adulto, ¿qué cree que piensa? ¿Qué cree que piensa? Que es un tonto. Porque eso fue lo que le pusieron en su mente. Pero cuando viene a Cristo, se rompen las cadenas y se da cuenta que ese que le dijeron que era un tonto, pues para nada es tonto, porque Dios ya lo había hecho perfecto desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, tú tienes que entender. Por eso me llama la atención que dice aquí que ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y decía yo, ¿y por qué no dice ni lo pasado? Porque lo pasado es lo que Él ya hizo, hermano. Él ya lo hizo. Y está diciendo, yo ya lo hice, y por eso ni lo presente, ni lo porvenir, nada te podrá separar de mí, porque yo ya lo hice. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ya lo hice. Avanzamos. Isaías 43:13, fíjense lo que dice este profeta. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. ¿Y cuándo fueron terminadas sus obras, hermano? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Ya las hizo. No es que las va a hacer. Dice, no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. ¿Quién te puede arrebatar de la mano de Dios? Nadie. ¿Lo va a hacer o ya lo hizo? Ya lo hizo. ¿Quién te va a arrebatar de la mano de Dios? Pero para que nadie te arrebate de la mano de Dios, tú tienes que estar en la mano de Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, y nadie puede deshacer lo que he hecho. ¿Qué es lo que ha hecho Dios, hermano? Diga conmigo, ya hizo la obra completa. ¿Y quién puede deshacer eso? ¿Lo que Él hizo? Nadie. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Nadie. Porque Él ya lo hizo. Ya me salvó. ¿Cuándo me salvó? ¿En el año 0 en la cruz o cuándo me salvó? Cuando Él concluyó toda su obra. La cruz ya nada más fue la consumación de lo que Él ya había hecho. Avanzamos. Última diapositiva, hermano, no se duerma. Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente: todo lo hizo. ¿Cómo lo hizo el Señor, hermano? En su tiempo. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Diga conmigo, desde el principio. ¿Cómo lo hizo todo, hermano? Hermoso. En su tiempo. Es decir, no es que te va a hacer hermoso, Él ya te hizo hermoso. Wow. ¿Y qué crees? Hay mucha gente que dice, híjole, estoy regacho. No, se ve en este espejo, ¿por qué me hizo así el Señor? Estoy regacho. De veras, hay gente que no está conforme con su nariz, con sus ojos, con su estatura. Dice aquí que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y por qué eres hermoso? No, fíjate nada más, ¿por qué eres hermoso? Porque Dios te hizo. Pero ¿sabes por qué eres hermoso? Porque no hay nadie igual que tú. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué ha puesto en tu corazón, hermano? Eternidad.
sin que alcance el hombre a entender la obra que Él ha hecho. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin. ¿Cuándo hizo su obra? Y con eso concluimos, desde el principio. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No es que lo va a hacer, ya lo hizo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer tú y yo? Ya está hecho. ¿Qué tengo que hacer yo? Caminar en Él. ¿Verdad? Obedecer su palabra. Obedecer al pastor. ¿O qué cree que yo le digo que lea por su mal? ¿O qué cree que yo le digo vea el video por su mal? Mira, hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo que se le quede las cosas la primera vez. Y por eso le digo, véalo. Y véalo todas las veces que quiera, hasta que se le quede. Y el día de hoy usted tiene que entender, ¿verdad?, que Dios ya lo hizo. Todo lo que Dios planeó en usted ya lo hizo. No es que lo va a hacer. Ya lo hizo. Amén. Terminamos, hermanos. No es lo que Dios va a hacer, sino lo que Él ya hizo. Y ahora yo les invito a que podamos caminar en todas las cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Hay cosas que no alcanzamos a entender, porque tu misma palabra declara que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pero lo que sí podemos entender, Señor, es que tú nos dejaste tu palabra como una antorcha que nos alumbra en medio de la oscuridad, Señor, para poder entender, Señor, que no es lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, en la iglesia, en la humanidad. No es lo que tú vas a hacer, sino lo que tú ya hiciste. Porque como acabamos de compartirlo, Señor, el hombre no alcanza a comprender la obra que has hecho desde el principio hasta el fin. Y ahí es donde toma poder y relevancia, Señor, que en Génesis capítulo 2, versículo 2: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Acabó la obra que hizo y reposó Dios en el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Ya está hecha. No es que la vas a hacer, ya la hiciste. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que ya todo está hecho y que ahora nosotros tenemos que caminar en todas esas obras que Dios preparó desde el principio para que nosotros anduviéramos en ellas. Rompe, Señor, y derriba toda fortaleza en nuestras vidas y permítenos entender cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor. Te bendecimos y de ahora en adelante permítenos no estar pensando qué Dios va a hacer, y ahora qué va a hacer, y ahora cómo se va a mover, y ahora qué viene, porque no es lo que vas a hacer, no es lo que viene, es lo que ya hiciste desde el principio hasta el fin. Te adoramos en esta noche y te bendecimos. Bendito Padre Celestial, yo te pido que abras el entendimiento
de mis hermanos, para que ellos puedan entender y comprender cuál sea la altura, la anchura y la profundidad de ti, Señor. Y en esta noche, Señor, yo oro, Señor, que tú les des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, en el conocimiento de todo lo que tú ya hiciste, no lo que vas a hacer, sino lo que ya hiciste. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.